Pensó que todavía tenía tiempo, que no era grave, que podía arreglarlo después, que era solo un pequeño tropiezo en el camino. No lo sabía todavía, pero esa simple decisión, esa confianza ciega en el futuro, le iba a costar absolutamente todo. Al inicio, el problema parecía tan pequeño, casi insignificante, un error menor en las cuentas, un retraso en un proyecto importante, un gasto inesperado que desajustaba el presupuesto del mes. Nada que no se pudiera recuperar con un poco de ingenio, pensó. Creyó firmemente que con un esfuerzo extra, con unas cuantas horas más de trabajo, todo volvería a la normalidad. Por eso, no se detuvo. Por eso, no cambió su rumbo ni por un segundo. Decidió seguir adelante, manteniendo la misma rutina, la misma estrategia, convencido de que la inercia del esfuerzo pasado sería suficiente para corregir el desvío. Siguió igual, como si ignorar el problema fuera la solución. Los días se convirtieron en semanas, y el problema seguía ahí, mirándolo fijamente. Un poco más grande, sí, en más visible, pero todavía parecía manejable. Eso se dijo a sí mismo que aguantar un poco más, que soportar la incomodidad era mucho mejor que admitir que algo estaba fundamentalmente mal. Aceptar el error se sentía como una derrota, y él no estaba dispuesto a perder. Pero los problemas, a diferencia de nosotros, no se cansan de esperar, no necesitan dormir, no se toman vacaciones, simplemente existen y, si no los enfrentas, crecen. Y así fue con el tiempo. Ese pequeño problema empezó a ganar terreno, se transformó en más gastos imprevistos, en una presión constante que le robaba el sueño, en una preocupación que se instalaba en su mente como una sombra permanente. Finalmente, cuando la situación se volvió insostenible, intentó reaccionar, intentó corregir el rumbo con todas sus fuerzas. Pero ahora, cada movimiento costaba el doble, cada solución requería el triple de esfuerzo. Cada intento por arreglar las cosas dejaba menos opciones sobre la mesa, cerraba puertas que antes estaban abiertas de par en par. Y fue en ese momento, en medio de la desesperación, cuando entendió algo terrible. No estaba recuperándose, solo estaba perdiendo más despacio. La caída libre se había convertido en un lento y doloroso descenso hacia el abismo. Lo que antes parecía un castillo sólido, controlado y bien construido, empezó a desmoronarse. Primero, una pequeña grieta en la pared. Luego, un trozo de techo que se caía. Al principio fue lento, casi imperceptible, pero luego todo se aceleró. Perdió tiempo, ese recurso que creía infinito. Perdió dinero, el motor que impulsaba sus sueños. Perdió la calma, su bien más preciado, y con ella perdió la capacidad de pensar con claridad. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo, con años de sacrificio y dedicación, se fue cayendo a pedazos. No por un golpe devastador y repentino, no por una catástrofe inevitable, sino por la suma de pequeñas negligencias. Por no actuar cuando aún podía, por no tener la humildad de detenerse y decir me equivoqué, necesito cambiar de estrategia. Al final, cuando el polvo se sentó, ya no quedaba nada que rescatar, solo ruinas y el eco de lo que pudo haber sido. En la soledad de su fracaso, pensó muchísimas veces en ese primer momento, en ese instante crucial cuando el problema era apenas un susurro, cuando las opciones eran abundantes y el camino para corregir era corto y sencillo, cuando aún podía parar, respirar y tomar una decisión diferente. Pero eligió esperar, y esperar, en su caso, fue la peor decisión de todas, porque la vida nos enseña una lección muy dura. No todos los errores se arreglan con el tiempo, algunos simplemente empeoran. Una decisión aplazada a un problema ignorado, un acto de orgullo mal entendido. Eso fue suficiente, porque a veces una sola decisión, o la falta de ella, puede hacer que lo pierdas todo. No dejes que una pequeña grieta derrumbe tu edificio. Actúa ahora. Si esta historia te ha hecho reflexionar, compártela con alguien a quien pueda ayudarle. Y no olvides suscribirte para más contenido que te haga pensar. Gracias por acompañarme.